Muy buena tarde para todos y para todas. En nombre de la Facultad de Humanidades y del Instituto de Investigación y Proyección sobre la Diversidad Sociocultural e Intercultural de la Universidad Rafael Andívar, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio titulado Voces Literarias Femeninas en Guatemala. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Escobar Galo. Actualmente soy el decano de la Facultad de Humanidades. Es un gusto que nos acompañen en este evento. Agradezco a las autoridades de la universidad que se hacen presente en esta actividad. También es un gusto contar con la presencia de gestores académicos, docentes, estudiantes y amigos que se han congregado en torno a este espacio virtual, tanto a quienes lo hacen en la sala de Zoom, como también nos están acompañando y siguiendo a través de Facebook o a través del canal de YouTube. E incluso saludamos a aquellos que van a ver el conversatorio de forma diferida. La actividad que nos convoca el día de hoy tiene como finalidad reflexionar en torno a los 200 años de desvinculación o independencia del Reino de España desde una perspectiva literaria. Estamos conscientes como universidad, como facultad, que hay muchas voces que no han sido escuchadas, poco escuchadas o incluso en muchos casos silenciadas en el proceso de construcción de país. Por tanto, es necesario generar espacios para dialogar y discutir sobre esas voces y sus diferentes posturas y aportes. Una tarea vital de la vida universitaria y también de las humanidades. Hoy realizaremos dicha reflexión generando un espacio para ampliar nuestros saberes en torno a las voces literarias femeninas guatemaltecas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que escuchando las disertaciones desde la voz de las prolíficas en su producción literaria y distinguidas académicas que nos acompañan hoy? No deseo iniciar el conversatorio sin agradecer a las tres panelistas y a la moderadora por haber aceptado sin dudar esta invitación. Nos sentimos honrados de contar con su presencia. Ustedes son mujeres muy valiosas para esta institución educativa. Antes de iniciar, les invito a ver el video institucional creado por la universidad para estos espacios en torno a los 200 años de desvinculación del Reino de España. Así que pido al licenciado José Eduardo Barrera que nos comparta el video. Procedo ahora a presentar a nuestra moderadora, a quien doy y reitero la bienvenida. Ella es Claudia Navas D'Angel, quien es mamá, comunicadora social, editora y periodista. Ha trabajado en medios de comunicación, ONGs y organismos internacionales.
Además, labora como catedrática universitaria de periodismo y literatura. Es columnista de opinión y gestora cultural. Se describe como lectora nocturna y es escritora en incubación permanente. Ha publicado un libro de cuentos y poesía en varias antologías. Dejo la palabra a Claudia y les invito a disfrutar de este espacio. Gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas tardes, es un gusto poder compartir con ustedes en este conversatorio Voces Literarias Femeninas en Guatemala y poder presentar a tres de estas voces, las escritoras Ana María Rodas y Aida Toledo y la académica Lucrecia Méndez de Penedo. Mujeres y voces que han marcado el camino de las letras guatemaltecas, abriendo espacio a nuevas generaciones y estudiando a quienes les precedieron. Además, llevando el nombre de Guatemala más allá de nuestras fronteras. Les pedimos a todos los asistentes que por favor apaguen su cámara y su micrófono. Y si tienen preguntas o comentarios, los pueden compartir a través de la plataforma en que estén visualizando esta actividad. Para su conocimiento, esta actividad está siendo grabada para que pueda luego más personas disfrutar de estas ponencias. Y es un honor ahora darle la bienvenida a la escritora Aida Toledo. Ella es escritora, ensayista, investigadora y profesora. Es licenciada en letras con una maestría en artes y un doctorado en filosofía por la Universidad de Pittsburgh. También realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Aguascalientes en México. Ha obtenido diversos premios literarios en poesía, el certamen permanente 15 de septiembre de 1992, los Juegos Hispanoamericanos de Quetzaltenango en el 2003. En narrativa ganó el Premio Hispanoamericano de Quetzaltenango en 2010 y el Premio Único de Ensayo en 2013. En 2018 los Juegos Florales de Quetzaltenango y también le otorgaron el título de maestre en literatura. Ha sido invitada como escritora, poeta y conferencista a varios países y eventos nacionales e internacionales. Ha publicado 12 libros de poemas y 3 de narrativa, y entre los últimos títulos publicados se encuentran Más que una pequeña trampa, de poesía, El mundo es todo lo que acaece, que son cuentos. Entre sus publicaciones académicas encontramos, en las más recientes, la escritura de poetas mayas contemporáneos, producida desde excéntricos espacios identitarios, Ensayistas latinoamericanos, que es una antología crítica, Diccionario de ensayistas centroamericanas contemporáneas, Hacer visible lo invisible, que son 8 ensayos sobre Asturias, y entre las investigaciones más recientes, En el filo del cenote, interioridades críticas del campo literario en Guatemala y Meter la mano en las entrañas, sobre teoría y prácticas del testimonio. Aida nos va a hablar sobre Curando elogiado corpus de escritura de mujeres en Guatemala. Bienvenida, Aida. Gracias. Perdón. Como ahora se hace así, ¿verdad? Estoy aquí. Muy bien, muchas gracias. Me voy a tomar el tiempo. Curando elogiado corpus de escritura de mujeres en Guatemala. La literatura escrita por mujeres en Guatemala presenta un problema cuando decidimos estudiar su historia, sus circunstancias, sus aportes, sus resultados, sin tomar en cuenta que, como muchas cosas en el país, padecemos de fuertes polarizaciones. En su ensayo publicado en 1991, Sam Colop señalaba lo siguiente, y cito: la ideología colonialista sigue vigente y esta se manifiesta en diferentes formas. Entre otras pueden mencionarse la literatura de justificación, la literatura de hispanización y la literatura de usurpación intelectual. Cierro la cita. La posición de Sam Colop es histórica. El documento de donde proviene la cita se escribe a propósito de la celebración de independencia de 1992. En Guatemala, en donde hay varias tradiciones de escritura que han sido poco estudiadas y que se pretenden abordar desde posiciones esencialistas que no permiten visualizar y señalar las diferencias de los discursos y sus aparecimientos en distintos momentos históricos. Se hace casi imposible crear una sola historia de la literatura guatemalteca, si acaso existe de forma homogénea, y hablar de un solo desarrollo. El origen de la escritura de mujeres está ligado también a la diferencia social entre los grupos que conforman el país.
Existe bastante visualizada una literatura desarrollada por mujeres, principalmente ladinas o mestizas, que han tenido acceso a la educación formal y que además pertenecen o no a capas sociales acomodadas o a aquellos estratos que les han permitido de alguna manera el desarrollo intelectual que la escritura de la literatura precisa. Una revisión por las nuevas investigaciones de literatura de mujeres evidencia que las escritoras, si partimos del siglo XIX, época de la independencia, que suponemos también intelectual, intentan asaltar el espacio escritural y posicionarse desde algunos lugares descuidados de protección desde el pensamiento colonialista. Digamos que las primeras criollas que ya tenían espíritu nacionalista aparecen vinculadas al periodismo político del momento. El caso de Josefa García Granados, que desde el poder económico de su familia logra fundar un periódico y polemizar desde allí con una ciudad letrada masculina. En los poemas que escribe también asalta los espacios masculinos de la escritura, con El Sermón, famosa pieza, pero lo hace desde una privilegiada posición social desde donde se le abre un espacio. Otras escritoras que penetran el espacio ladino o mestizo de la escritura en el siglo XIX son dos hermanas, Jesús y Vicenta La Parra, cuyo origen es en territorio quiché. Son de Quetzaltenango y de distintas maneras logran elaborar una pequeña obra casi desconocida y también bregan en el periodismo, que parecería a la distancia ser ese espacio desprotegido desde la visión patriarcal por donde casi todas ellas se están colando. A inicios del siglo XX hay dos autoras que principalmente podrían aparecer en esta discusión, porque ejecutan acciones, happenings históricos, asaltando el espacio de la escritura. María Cruz, por ejemplo, que escribe poesía donde discuten algunos poemas su posicionalidad de género en un espacio para ella demasiado patriarcal. Cruz realiza un viaje descomunal a la India, donde desarrolla hacia el género de la crónica de viaje, escribiendo una serie de cartas que han quedado para la revisión crítica y donde se puede señalar la metamorfosis que sufre como sujeto histórico. Cartas de la India se titula el libro. La otra autora que quiero mencionar es Rosa Rodríguez López, que aparece ligada a la sociedad Mistral, que ya Marta Casaús ha estudiado históricamente a fondo. La importancia de su mención aquí es también que Rodríguez aparece en la década del 20 del siglo XX, posicionada desde el periodismo sufragista, apoyada por la sociedad teosófica que palpitaba entre la generación del 20 guatemalteca, para luego también salir de viaje, al igual que lo hacen las escritoras del 19 y Cruz a inicios del 20. Rodríguez publica su único libro de poemas con fuerte contenido teosófico en 1927 en México, y vuelve a partir ahora hacia Estados Unidos, donde se convierte paulatinamente en una defensora de los derechos de los migrantes en distintos estados de Norteamérica. Su último escrito conocido es un discurso escrito y leído en Washington en 1940 y titulado La caravana de penas. Visualizada como peligrosa por el FBI, es deportada en la década del 50 hacia su país de origen, Guatemala. Tiempo después sale nuevamente hacia México, hacia la frontera con Estados Unidos, específicamente en Tijuana. Allí dirige una galería de arte y con el tiempo regresa a morir a Guatemala en 1992. Es evidente que el desarrollo y la escritura de estas autoras tuvo tremendas dificultades. Lo heredarán las escritoras de la posvanguardia guatemalteca en el siglo XX, allí en medio de varias dictaduras y represiones políticas. Escritoras como Luz Valle y Romelia Alarcón Folgar se dedicarán también al periodismo, ahora sí mucho más circunscrito a temas para mujeres, dictados de esa manera por sus contemporáneos que tenían el poder editorial total. En poemas de ambas se puede entrever una fuerte vena satírica de género. Entre las poetas de la alta posvanguardia merecen mención, atenidos a la beligerancia del corpus que estoy dibujando, los nombres de Alaíde Fopa y de Margarita Carrera. Fopa publica 5 libros de poemas entre 1945 y 1959. En algunos de estos libros se visualizan preocupaciones distintas. Una, la de género, que va a desarrollarla en varios libros posteriores, pero será en el periodismo que desarrolla en México, donde Fopa se apropia de una voz crítica que enfrenta la situación de las mujeres latinoamericanas. También funda una revista titulada FEM,
que todavía hoy se leen investigaciones sobre asuntos de género en distintos lugares del mundo. Los primeros libros de Margarita Carrera tienen una fuerte crítica social desde el inicio de su escritura. Los correspondientes a la posvanguardia son 2 poemas pequeños del 51 y poesías del 57, desde donde da cuenta de las vicisitudes de un nuevo sujeto histórico que va hacia la modernidad, en medio de problemas políticos álgidos. Los libros se publican en un contexto político muy inestable. Modernidad y angustia política. Rebasada la década del 50 en Guatemala hay una creciente literatura comprometida con el realismo socialista, al igual que en otros lugares de Latinoamérica. La escritura de mujeres ladinas o mestizas guatemaltecas trata el tema de la muerte, de la angustia política, de la inseguridad ciudadana. Las escritoras siguen insertas en el periodismo tal y como venían desde el siglo XIX y desde allí pueden hacer un trabajo discursivo variado, contradictorio, algunas veces beligerante. La década del 60 se constituye en la primera década del enfrentamiento de la Guerra de los 36 años que azotó a Guatemala, influenciando fuertemente el aparecimiento de discursos provenientes de distintas capas de la sociedad. En ese contexto aparece el primer libro de Isabel de los Ángeles Ruano, publicado en 1967 en México, al igual que Rodríguez, 40 años antes. Por el contenido de sus textos, se inserta aquí como otra de las escritoras que va trabajando el registro de desacralización de la escritura de mujeres. El género sigue siendo la poesía, que es donde las escritoras abordan diversos temas políticos de género y críticos de su propia sexualidad. A finales de la década del 60, la figura de Ana María Rodas aparecerá igualmente. También se ha dedicado al periodismo y será su escuela de escritura en tanto fragua una poesía subversiva y contestataria que revolucionará el registro de escritura de las mujeres en el género de la poesía. En 1973 publica Poemas de la izquierda erótica en versión de autora. Hasta hoy la poesía de Rodas sigue siendo un referente de fundación de los feminismos de la región centroamericana. Si pensamos por géneros literarios en la historia de la escritura de mujeres en el país, podemos decir que la poesía es un género de largo aliento. En tanto novela y cuento tienen un mayor desarrollo a partir de la posvanguardia, extendiéndose hacia la década del 60, en donde vamos a encontrarnos con un pequeño boom local. Se han localizado al menos 9 autoras con novelas publicadas en esa década. Entre estas novelas sobresale, según mi opinión, la escritura de Elisa Rodríguez Chávez, cuyas 2 novelas escritas entre 1959 y 1960 ganaron premios y menciones honoríficas en 1961 en los Juegos Florales de Quetzaltenango. Entre las 2 novelas, El tema de la cárcel de su cuerpo, 1961, está inédita, es casi único en el corpus de novelas revisadas, ya que se inserta en una temática existencial profunda y deconstructiva respecto de su personaje femenino, tratando el tema de la sexualidad femenina con un acento psicoanalítico, a ratos filosófico, que no se encuentra en otras narraciones largas de estas autoras, hasta finales de siglo e inicios del XXI, por lo que suponemos que ella es el antecedente anónimo de esas sexualidades más abiertas de final de siglo para tratar el tema de la sexualidad desde el género de la novela. Se podría afirmar que estas líneas de desarrollo que he dibujado rápidamente se vienen construyendo desde la década del 20 del siglo XX. Se han extendido y tienen variaciones en las escritoras de origen mestizo. Se pueden rastrear en la segunda mitad del siglo XX las relaciones del inicio de esta escritura con autoras actuales en los diversos géneros. Pero entonces la pregunta, ¿qué sucede con el corpus de escritoras mayas? A la pregunta sobre el aparecimiento de las escritoras mayas en el escenario literario, esta indagación se ha realizado de forma lenta y enfrentando distintos obstáculos, inclusive de existencia y de comprensión de una literatura que aparece con otro perfil que no habíamos contemplado. Una de las discusiones es si esa escritura tiene una tradición que se convierte en otro filón de la escritura de mujeres en el país. La perspectiva más tradicional de los estudios literarios en el país ha querido insertarlas dentro de un paquete de literatura nacional que nos parece no aplica. Los lugares de enunciación y la posicionalidad de estas autoras provienen de una visión de mundo muy distinta a la de las ladinas o mestizas, a pesar de compartir espacio geográfico.
Se escribe en español para posibilitar la lectura, pero se trata de una escritura poco comprendida por la ciudad letrada ladina, aún a esta altura del nuevo siglo. Investigaciones más recientes ubican el aparecimiento lento de un corpus de autoras mayas a partir de las décadas del 50, 60 y 70, cuando emergen las figuras de varones, ¿verdad? Francisco Morales Santos, Luis de León y San Colop. Sobre las mujeres, observamos que se trata de la década del 80 y se dedican a la escritura de poesía y en narrativa a la de testimonio. Aparecen en escena literaria escribiendo desde estos géneros. Los nombres más conocidos son los de Rigoberta Menchú, Calixta Gabriel, Maya Q y Rosa Chávez, se mencionan, ¿no?, como los referentes. Los contextos en los cuales aparecen estas autoras son distintos. La obra inicial de Menchú cobra gran relevancia en la década del 80, cuando gana el premio Casa de las Américas con Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Y porque el contenido político de su libro abre una polémica que durará hasta final del siglo. Los poemas de Gabriel están vinculados a los fuertes exilios de la década del 70, provocados por la guerra de insurgencia y contrainsurgencia sobre los pueblos cachiqueles. Los poemas de Maya Q aparecen en la década del 80 en medio de colectivos ladinos que se dedican al teatro. La obra incipiente de Rosa Chávez, que se encuentra hoy posicionada en el corpus de autores latinoamericanos, aparece a inicios del siglo XXI vinculado a su actividad con colectivos literarios más alternativos, donde ya se habían abierto espacios, donde la discriminación ya no se visualizaba tanto. A lo largo de este siglo, la escritura de mujeres mayas se extenderá, aparecerán diferentes textualidades, abordando temas sobre la identidad, la sexualidad, el despojo. Los textos de los poetas más recientes, abordan temas vinculados con el origen, el idioma y la complejidad de todo el paquete. Se insertan poéticamente tratando asuntos sobre la sensualidad, las distintas maneras de sobrevivir en un tiempo que observan injusto, que señalan abusivo y que no se detiene, que las encuentra detenidas en el tiempo aún del oprobio. Les interesa fuertemente la problemática de género y nos ofrecen distintas formas de comprender la cultura a la que pertenecen, comentando las distintas estrategias de invisibilización a las que han sido expuestas. La poesía de estas autoras es emplazante en general. Se trata además, en el caso de las poetas que hablan su idioma materno, de poesía a dos voces en traducción, que se convierte para mí en una forma de resistencia al ofrecerla en español, pero proveniente de un espacio maya a donde no tenemos entrada, pues desconocemos los idiomas, a pesar de habitar, como se ha señalado, el mismo espacio geográfico. La inserción de Menchú en el testimonio es fundacional para comprender una línea de escritura que tendrá consistencia en el siglo XXI. La poesía y el periodismo de mujeres mayas también tienen un fuerte tono testimonial, polémico y combativo, con discusiones de género e historia. Es posible en el actual siglo seguir la huella de la escritura de mujeres mayas en el género del ensayo, pero es indudable que el germen de esta línea parte de Menchú y se extiende a un nivel popular por otras testimonialistas mayas como Rosalina Tuyuk, María Canil Grave, Juana Calichig, María Toj Medrano y otras mujeres mayas que empezaron a trabajar activamente en movilizaciones y protestas desde 1986. Los testimonios de estas y otros testimonios colectivos, como la de las mujeres de Tululché, están recogidos hoy en un libro titulado Tejedoras de Paz, Magnaterra 2008. Estas narrativas testimoniales se produjeron en medio de la fuerte guerra de contrainsurgencia. La participación de varias entidades de mujeres mayas lo hicieron posibles, entre ellos Conavigua y Moloj, que aparecieron en dos distintos momentos. La primera en la década del 80 y Moloj a finales del 99. Más adelante, con el trabajo inicial de las testimonialistas, aparecerán las escritoras mayas que han destacado en las últimas 2 décadas por dedicarse a la escritura del ensayo y encontrarse discutiendo sobre etnicidad, identidad, resistencia, matrilinealidad, memoria, utopía e historia de los pueblos, entre otros temas. La mayoría de ellas trabajan dentro de una perspectiva de género, pero con una visión distinta que como lo plantean los feminismos de color en Centroamérica, cuyo discurso tiene otro lugar de enunciación. El acceso a un nivel de educación superior las ha empoderado y existe un corpus fuerte de ensayistas mayas que ha venido apareciendo desde la década del 90 en los distintos espacios de las academias.
Todas cuentan con grados de maestría o doctorado en disciplinas variadas como la historia, la antropología, el derecho, la sociología, los estudios culturales, etc., a través de lo cual penetran el corpus de escritoras en el género del ensayo con mucha expansión internacional. Me gustaría comentar un ensayo inicial de Irma Otsoy Colaj, escritora cachiquel, que ha obtenido una maestría y un doctorado en antropología sociocultural en 2 distintas universidades norteamericanas, Iowa y California Davis, en la década del 90. En un ensayo muy interesante de 1992, Otsoy planteaba una discusión entre los estereotipos que existían en ese momento sobre las poblaciones originarias antes de la firma de la paz en Guatemala. Parte de la idea colonialista de que los indígenas mayas no tienen cultura o tienen muy poca en relación con sus congéneres ladinos o mestizos. En su ensayo se discute la pregunta que todavía hemos escuchado en algunos congresos en forma de negación, que las poblaciones originarias ya no son mayas, en el sentido que entendemos a los mayas mitológicos, que es como ella los llama. Todo el ensayo discute estas diferencias entre varios estereotipos insertos en los imaginarios colonialistas. Una idea interesante es de que la imagen clavada en el imaginario social representa una especie de muro para la comprensión de los mayas actuales y su humanización a distintos niveles. Nos parece que la discusión de Otsoy en este ensayo está tempranamente discutiendo las estrategias de emancipación y resistencia que las siguientes ensayistas mayas van a llevar a un nivel crucial. Y se relaciona también en el caso de este ensayo del 92 con lo que los críticos culturales entienden a nivel de representaciones del otro como ambivalencia de doble vía, ya que el poder de representación no lo tiene solo el colonizador, sino también el representado. Este trabajo sobre los estereotipos es muy sugerente, ya que en esa forma de estereotipar a los mayas en la contemporaneidad está el miedo del pensamiento colonizador residual a la pérdida de pureza racial. Al provocar temor en el pensamiento colonial o neocolonial, los estereotipos funcionan también como resistencias. El asunto del sincretismo discutido por Otsoy en el ensayo está relacionado con el mimetismo, que específicamente funciona como resistencia estratégica porque el colonizado asume visiones de mundo del colonizador, pero los revierte y reproduce de manera diversa en este ensayo. De manera diversa. En este ensayo surgirán una serie de cuestionamientos que otras ensayistas retomarán en el siglo XXI. La otra autora cachiquel que quisiera mencionar es Aura Cume Simón, y Aura es una autora muy conocida en este momentito, muy leída, ¿verdad? El ensayo de ella apareció en la revista Marea en el 18 y se titula Mujeres mayas de ayer, de hoy y de siempre, en donde con un estilo bastante creativo, Cumes hace un trayecto por lo que considera una línea histórica y genética en cuanto a la existencia de las mujeres mayas que han aportado conocimiento, resistencia y lucha a lo largo de mucho tiempo. El texto tiene el tono de una invocación, no se escribe en un estilo académico puro, sino que busca libertad en escritura para nombrar a las ancestras desde un punto de vista histórico. En su trayecto recuerda sus raíces y asocia su existencia y la de otras mujeres a las de un árbol, en el sentido que alude a una especie de mito sobre la relación que los pueblos originarios guardan con la naturaleza. En su trayecto de invocación recurre a personajes e imágenes sugerentes y míticas, alude a las ancestras del agua, de los ríos, a la importancia vital que los pueblos le proporcionan al agua, y podemos entender desde el mito que sugiere la importancia de la resistencia por el agua en las distintas comunidades y pueblos en la actualidad. El recorrido mítico de Cumes nos lleva a Ixquic, que desafió a los señores de Xibalbá. El ensayo continúa, pero mi tiempo ya se acabó, y entonces quisiera cerrar con agua de los ríos. Sí, la cartografía de hombres y mujeres desconocidas que nos ofrece Cumes en este ensayo está inscrita en este texto narrativo. El texto brega entre el testimonio, el ensayo histórico y la poesía. Yo no hago conclusiones, ¿verdad?, en este recorrido. Solamente expreso el deseo porque se continúa investigando desde la Universidad Rafael Landívar la existencia y el desarrollo de una escritura tanto maya como ladina de mujeres, que ha estado obstaculizada desde distintos flancos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Aida. Les recordamos, por favor, tener apagados sus micrófonos. Sin duda alguna, la voz de María Josefa García Granados, Jesús y Vicenta La Parra marcaron un punto de partida en la literatura femenina en Guatemala. A través de la poesía, el testimonio y el ensayo, muchas otras mujeres han continuado este camino. Alaide Fopa, Margarita Carrera, Isabel de los Ángeles Ruano, Maya Q y Aura Cumes. Y muchas mujeres más, como nuestra siguiente invitada, la escritora Ana María Rodas. Ella es poeta, narradora, ensayista, catedrática, universitaria y periodista. Es además considerada una de las grandes figuras latinoamericanas de la literatura de mujeres. Ha obtenido diversos premios literarios por su obra, entre ellos el Premio Libertad de Prensa en 1974, el primer premio de cuento y poesía en el certamen de Juegos Florales México, Centroamérica y el Caribe en 1990, el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el año 2000, la Orden Vicenta La Parra de la Cerda en el 2006, en 2017 recibió el honor de ser nombrada persona ilustre por su aporte a la literatura universal, reconocimiento que le fue otorgado por la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Y este año, la Feria Internacional del Libro estuvo dedicada a ella. Ha publicado muchísimos libros. En poesía tenemos los poemas de la izquierda erótica, Cuatro esquinas del juego de una muñeca, El fin de los mitos y los sueños, La insurrección de Mariana, Eva a los 52, Recuento, Voces por la paz, trilogía de los poemas de la izquierda erótica, Esa desnuda playa. Muchos de esos libros además han sido reeditados, también Contrabando de versos, poemas que han sido traducidos al alemán. En narrativa también está Mariana la Tigrera, La Monja y Antigua para principiantes. Además ha publicado muchísimos ensayos, columnas de opinión y ha sido incluida en diversas antologías y publicaciones. Ana María nos hablará sobre María Cruz, sus cartas a su amiga MH. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a mis amigos de la Facultad de Humanidades de la Landívar, a donde yo llegué en 1993 y he pasado años sumamente agradables. Muchas gracias por invitarme y les voy a hablar de María Cruz. María Cruz, sus cartas a su amiga MH, porque así era como dirigía ella sus cartas. En la época en que María Cruz nació en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y falleció en el siglo XX, lo que se conoció, muy poco por cierto, fue su poesía. Sus cartas hasta hace muy poco, relativamente, han sido reconocidas. Y escogí el tema de las cartas de María Cruz por dos razones. Sí, así. Gracias. Por dos razones que me parecen importantes. La primera es que es una escritora guatemalteca que, como ya les dije, vivió entre los siglos XIX y XX. El siglo pasado apenas. Y se trata de una muy buena escritora guatemalteca, pero muy desconocida en el país. Y no me refiero al mundo académico, evidentemente. Hablo del público en general. Si alguien se refiere a Pepita García Granados, al menos el nombre le suena. Aunque María Josefa Granados haya nacido en 1796, justamente 100 años antes, un siglo antes del nacimiento de María Cruz, quien nació en 1876.
Lo que no muy se sabe es que Pepita nació en España, a donde sus padres habían emigrado desde Guatemala. Y a Guatemala regresaron con la familia, huyendo de la invasión francesa a España. La segunda razón que me impulsó a hablar en esta ocasión sobre la escritora y sus cartas es que generalmente los autores escriben sus obras en el idioma propio, ese idioma que han conocido desde que están en el vientre de la madre, desde que nacieron, y en el que comenzaron a balbucear desde que eran infantes. Las cartas de María Cruz fueron escritas en un francés impecable, que bien pertenecen al mundo de las letras, porque poseen un registro culto, un contexto culto, el género epistolar. Con gran sentido de lo literario, que era lo suyo, escribió poemas, mas fueron escritos en español y relativamente han tenido mayor difusión. La primera noticia que tuve de María Cruz fue cuando trabajé en el diario El Imparcial, y César Brañas, quien durante años estuvo dirigiendo una página que se le llamaba la página editorial, y en realidad era una página dedicada a la literatura y al arte, fue mi amigo muy querido, muy estimado. En su página fueron publicados mis primeros escritos, como le pasaba a muchos guatemaltecos. César fue quien primero me habló de María Cruz. Supo de ella desde nuestro país, pero cuando César fue a vivir varios años a Europa, especialmente a España y Francia, encontró las cartas de la India en francés. Le gustaron tanto que en 1945 publicó en su página algunas de las cartas de la India ya traducidas. En la página de César colaboraron muchos de los más calificados escritores guatemaltecos y extranjeros. No hay duda de ello. Yo lo sabía, pero en aquel tiempo, dedicada al periodismo, no le puse atención debida, la atención que yo tendría que haberle puesto a César en lo que se refiere a lo que Brañas me había contado sobre la escritora guatemalteca. Pasó el tiempo y después de estar algunos años en el Imparcial, me fui a trabajar a la Embajada de Francia. En aquel momento aprendí el idioma francés. Entonces el maestro Francisco Alvisures Palma me propuso hacer la traducción de las cartas de María Cruz. Y con mucha pena tuve que decirle a mi maestro que no podía, aunque la tentación era inmensa, pero tenía 3 hijas que estaban muy niñas todavía, y además de darle atención a ellas, me debía a mi trabajo. Y me da un poco de pena decirlo, pero es real. Estaba haciendo mis primeros pinitos en la literatura. No podía dedicarme a esa delicada labor que afortunadamente emprendió Rodrigo Rey Rosa a principios de este siglo y que en 2013 editó Piedra Santa. Al principio, en la primera parte de ese libro, que lleva por título María Cruz, Cartas de la India, 1912-1914, haciendo alusión a los años en que ella escribió esas cartas a una amiga. Al principio de este libro está la traducción de Rey Rosa. Y dice Rey Rosa en la presentación del libro: mi karma o la casualidad quiso que buena parte del año 2000 lo pasara en el sur de India. Mi yo consciente creía que estaba ahí para escribir un libro por encargo. Hoy sé que el motivo secreto
de mi viaje fue la lectura y años más tarde la traducción de las cartas que María Cruz escribió ya hace un siglo desde la India en francés a una amiga en París. E introduce en su presentación la palabra teosofía. La teosofía le interesaba mucho a María Cruz. La teosofía tiene un gran impacto en la escritora cuando vive entre Inglaterra y Francia y la lleva en ese viaje prodigioso hacia la India. La teosofía, brevemente les diré, es una religión formada por un conjunto de enseñanzas y doctrinas difundidas bajo ese nombre, teosofía, por la rusa Elena Petrovna Blavatsky a fines del siglo XIX. La palabra teosofía viene del griego teos, que significa Dios, y sofía, que significa sabiduría. Es una doctrina esotérica con rasgos de budismo, de hinduismo. Es un sistema religioso, filosófico o místico cuyos practicantes creen estar iluminados por un espíritu superior, de forma que pueden tener conocimiento del universo mediante su intuición. Y desde Madrás, en la India, sede muy importante para los teósofos, fechó la mayoría de sus cartas María Cruz. Además de la magnífica traducción de Rodrigo Rey Rosa, quien es Premio Nacional de Literatura, el libro contiene un trabajo del doctor Arturo Taracena Arriola. Arturo Taracena posee la doble nacionalidad de guatemalteco y francés. Obtuvo el título de licenciado en Historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala e hizo estudios de doctorado en Historia también en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París en 1982. Taracena se encarga en este libro de contarnos cuándo, cómo y por qué escribió las cartas María Cruz. Y no solamente eso, nos habla de las relaciones de la escritora, cómo se ligó a la teosofía, sus influencias y posibles influencias. Dice textualmente: parece muy probable que María Cruz sufriera la influencia de la obra de su compatriota Enrique Gómez Carrillo. Nos explica cómo fue que María Cruz y su padre, Fernando Cruz, viajaron a Estados Unidos en 1889, cuando el padre fue nombrado ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Nos cuenta que en 1892, el doctor Cruz, el padre de María, participó como representante guatemalteco en un congreso literario en Madrid. Luego sería nombrado ministro plenipotenciario de Guatemala en Francia, y así, junto con Gómez Carrillo y el poeta Domingo Estrada, vendría a ser parte del trío de exponentes de la literatura guatemalteca en Europa a fines del siglo XIX y principios del XX. En este ambiente literario crece no solo físicamente, sino también, y eso es lo esencial, crece literariamente María Cruz. Y publica Flores de Loto en 1913, que se viene a unir a Cenizas de Italia, editado en 1905. Pero estos libros fueron escritos en español. Taracena reitera que en las cartas Guatemala está presente. Ello porque la autora afirma que ciertas casas rurales indias recuerdan los ranchos de los pueblos indígenas y mestizos de Guatemala. Además, Taracena asegura que la escritora tiene una percepción etnográfica
porque recuerda lugares, paisajes, naturaleza, ciudades, tipos humanos, vestimentas, etcétera, de una forma especial. Y considera que la frescura de su narración la hace una escritora más moderna que modernista. María Cruz, en los textos que yo he leído, siempre la sitúan dentro de los modernistas. Y esta es una afirmación de Arturo Taracena. Tras el importante texto del doctor Taracena Arriola, entre diversos ensayos sobre la vida y la obra de María Cruz que he consultado para esta ocasión, aparece en el libro que he mencionado una versión digitalizada del texto original publicado en 1916 en París, Cartas de la India. El texto en francés muestra los rasgos de los libros editados en Europa en aquella época. Y para los lectores que sepan francés, será muy estimado. El trabajo más extenso que he leído sobre la escritora es la recopilación que bajo el título María Cruz a través de su poesía publicó la escritora guatemalteca María Albertina Gálvez. Se trata de una recopilación que contiene aspectos biográficos, artículos de periódicos, poemas y traducciones de poetas simbolistas y parnasianos que efectuó María. Esas traducciones las hizo María Cruz. Y el libro de Albertina fue editado por la Universidad de San Carlos en 1961. En realidad, hay muy pocas referencias sobre la obra de María Cruz. La mayoría son sobre su poesía y sobre la repatriación de sus restos. Apenas hay en el diario El Imparcial una breve nota de David Vela, quien en aquel momento era su director, y la parte conducente de la nota dice así: esta mañana, 21 de septiembre de 1960, amaneció París bajo un cielo de plomo como el forro de los féretros, al ser exhumados los restos de 3 grandes guatemaltecos, Domingo Estrada, Fernando Cruz y María Cruz, quienes reposaban en el cementerio de Passy. Yo espero que esta participación mía en este conversatorio invite a quienes me están escuchando a que busquen los materiales de María Cruz. Se van a quedar sorprendidos de la capacidad de esa escritora guatemalteca que, como digo, es casi una desconocida en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Sin duda, escucharte es una invitación a conocer más sobre la vida y la obra de María Cruz, una escritora sumamente interesante e importante, además, para las letras de nuestro país. Y aquí encontramos un género adicional a los que ya había mencionado Aida, ¿verdad? El género epistolar. Muchas gracias. Agradecemos también a quienes nos están acompañando esta tarde en todas las plataformas en las que se está viendo en este momento este conversatorio, pero a quienes nos están viendo también en YouTube, donde tenemos ya 100 personas disfrutando de estas magníficas ponencias que nos están presentando Ana María Rodas, Aida Toledo, y ahora vamos a dar el turno a Lucrecia Méndez de Penedo. Ella es guatemalteca, investigadora, ensayista, docente y crítica. Es licenciada en Lengua y Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de San Carlos de Guatemala y doctora en Letras por la Universidad Degli Studi de Siena, en Italia. Su área de especialización es la literatura guatemalteca.
Rafael Andívar, Miguel Ángel Asturias, Luis Cardosa y Aragón, entre otros, así como la escritura de mujeres en el teatro y el ensayo. Entre sus libros destaca Cardosa y Aragón, Líneas para un perfil, Joven narrativa guatemalteca, Mujeres que cuentan, que realizó en coautoría con Aida Toledo, Teatro de Miguel Ángel Asturias. El hilo del discurso, que es un libro de ensayos. También ha practicado el periodismo cultural y la columna de opinión. Ha ejercido la docencia en las universidades de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Andívar del Valle y Marroquín. Ha sido profesora invitada en México, Estados Unidos, España, Italia e India. Se ha desempeñado en la gestión académica en la Universidad Rafael Andívar como directora de la Maestría en Literatura Hispanoamericana, directora del Departamento de Letras y Filosofía, como vicedecana de la Facultad de Humanidades y luego como directora de posgrados, vicerrectora académica y actualmente directora de las cátedras Rafael Andívar y Miguel Ángel Asturias. Es miembro de número y vicedirectora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente a la Real Academia Española. Entre sus condecoraciones se encuentran la Orden Presidencial Miguel Ángel Asturias, las Palmas Académicas de Francia y la Estela de la Solidaridad de Italia. Ella nos va a hablar sobre Luz Méndez de la Vega, la primera mujer guatemalteca en recibir el Premio Nacional de Literatura. Bienvenida, doctora Méndez de Penedo. Estamos teniendo un pequeño problema técnico. Vamos a dar un momento para retomar la conexión con la doctora Méndez de Penedo. Mientras tanto, los invitamos a seguir siguiendo nuestras páginas en la Universidad Rafael Andívar, en Humanitas, y a compartir esta actividad para que más personas puedan conocer sobre las escritoras guatemaltecas y sobre todo el legado y el aporte que dan a la literatura en Guatemala. Difundir mucho más sus textos, su voz, su historia, así como lo hemos escuchado esta tarde. No sé si ya tenemos la conexión con la doctora Méndez de Penedo. Vamos a aprovechar a leer algunos comentarios que estamos recibiendo mientras retomamos la conexión. Heidi Set felicita a la Universidad Rafael Andívar por este excelente conversatorio. Ella está en Zacapa, en el campus regional San Luis Gonzaga. También Natasha Pinto dice que es un lujo esta actividad y saluda desde la sede de la antigua Guatemala. López Barrientos saluda y felicita a la Universidad Rafael Andívar y a esta actividad. Tenemos también saludos para las escritoras que nos han acompañado. Ya tenemos con nosotros a la doctora Lucrecia Méndez de Penedo. Bienvenida, doctora. Sí, bueno, pues muy buenas noches a todos. Es muy grato para mí poder participar en esta actividad y me voy a centrar en algunas reflexiones sobre la figura de Luz Méndez de la Vega, ¿verdad? Y focalizarme en su primero y en su último poemario. Quisiera empezar haciendo un recuerdo de ella porque tuve el gran privilegio de ser su alumna, fue mi maestra, pero además de ser amiga. Y puedo decirles que era una persona de una generosidad de espíritu impresionante y una persona muy directa para inclusive señalar errores, pero siempre con un cierto modo, digamos, no agresivo. Entonces, yo quisiera empezar pasando algunas imágenes para quienes la conocimos, la recordemos, y quienes no la conocieron, pues puedan verla. Entonces, si José me puede hacer favor, empezaríamos por las imágenes de luz. Aquí ustedes la pueden ver, ¿verdad? Dos imágenes de luz en una mujer muy bella, por supuesto. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, José. La siguiente, por favor. Luz fue una gran deportista.
y en sus años tempranos fue maestra de educación física. Esta fotografía me gusta mucho porque es como la esencia de ella, esta búsqueda de libertad, de romper barreras, ¿verdad? De romper límites. Seguimos. La próxima, por favor. Aquí la ven como actriz. Ella participó en mucho tipo de teatro, sobre todo en tragedia griega, Sófocles, Eurípides, y aquí la ven como una de ellas. Siguiente, por favor. Luz fue una gran deportista y en sus... en mucho tipo de teatro, sobre todo en tragedia griega, Sófocles, Eurípides, y aquí la ven como una de ellas. Siguiente, por favor. Luz fue una gran deportista y en sus... ¿Podemos regresar, por favor? Regresar, por favor. No. Seguimos. La próxima. La próxima. La próxima. Luz fue una gran promotora cultural, además muy generosa, porque cuando éramos estudiantes nos mandaba en teatro clásico español, nos mandaba a ver obras de teatro y teníamos que hacer comentarios, los cuales ella escogía y publicaba en su página editorial de cultura, tenía un suplemento cultural en La Hora, y esto era un gran motivo, una gran motivación para el estudiante lanzarse al circuito cultural en Guatemala. La próxima, por favor. Estos son algunos de sus libros, ahí están dos que yo voy a tratar, que es Eva sin Dios y Frágil como el amor. Y luego seguimos. El próximo. Aquí están dos libros que se le editaron en la Universidad Rafael Andívar. El primero es Sor Juana de Maldonado y Paz, que es fruto de un trabajo muy erudito que ella hizo. Y luego otro que era Poesía Colonial Popular, que es precioso. Ambos libros están en la biblioteca de la universidad y supongo que en la librería también. Con esto yo cierro las imágenes de Luz, que podrían ser muchísimas más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella fue una persona muy polifacética, ¿verdad? Fue poeta, fue periodista, fue crítica de arte, fue investigadora, fue crítica literaria, fue ensayista, escribió teatro, además de actuar, ¿verdad? Fue docente universitaria extraordinaria, fue actriz, y además algo que no muchas veces, fue feminista temprana y toda su vida. Pero algo que tal vez no se destaca mucho es que ella fue una gran defensora de los derechos humanos y de los grupos marginados por cualquier tipo de razón, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer hoy es leer fragmentos de un ensayo que le dediqué, que se llama El espejo astillado, ¿verdad? Donde trato de dar esta semblanza y de ver los temas que le apasionaron y que, digamos, aparecen en los dos libros. Inicia así: la figura y trayectoria de Luz Méndez de la Vega es tan extensa que al conmemorarla se corre el riesgo de naufragar. Asombroso su polifacético y soberbio perfil, ¿verdad? Ella se adelantó a su tiempo y pagó el precio con garbo. Tan cortejada como incomprendida, se mantuvo firme en sus convicciones, en su innata generosidad, pero también en su franqueza fulminante. Luz vivió su tiempo y todos los tiempos intensamente. No se alejó de lo que sucedía. Más bien, sus referentes culturales clásicos le servían para explicar el presente. No se parecía a nadie y nadie se podía parecer a ella. Fue única. Fue demasiado. Algo así como una diva caída del Olimpo, extraviada en una aldea. Una excéntrica y, por tanto, dado los códigos sociales y culturales, una excluida, pero no una reclusa.
Su voz fue y sigue siendo coherente con el drama íntimo y social de las mujeres que cuestionan, pero sobre todo se cuestionan. En su escritura se da una afortunada coincidencia entre temas, estrategias y talante. Eva sin Dios, de 1979, marca el inicio de su trayectoria y línea expresiva desde el desgarre existencial de una mujer lúcidamente crítica, pero paradójicamente apasionada. Su voz aparece en medio de una Guatemala convulsionada por la guerra civil y muy estrecha de miras. Entonces, algunos libros eran recibidos como piedras de escándalo, sobre todo si eran de mujeres poetas que rompían moldes y se atrevían a cuestionar en voz alta con un discurso limpio y directo, como si fuera poco, con un registro tan enfático como impecable. Muchas, muchos y muchas no estaban preparadas para escucharlos o rechazaban que viniera de una mujer. El propio título, Eva sin Dios, manifiesta un cuestionamiento existencial al utilizar la simbología cristiana en clave metafórica para expresar su inconformismo y desasosiego. Eva, mujer primigenia, ya está dejando de ser un desprendimiento de la costilla de Adán y del principio generador y rector. Hay una ambivalente indeterminación frente a esta figura emblemática de poder que ella asocia con la patriarcal y opresiva, ya que considera que frena la vida gozosa del instinto y la ternura gratuita. Por otra parte, la misma figura tiene una connotación de padre protector y guía ausente que de alguna manera aflora todavía desde el desamparo y algún tipo de interdependencia. Cito: me haces tanta falta, Dios, que voy a inventarte como otra gran mentira, como se inventan los sueños y los recuerdos, o como se inventa el amor para sobrevivir los días. Fin de cita. Un vacío que solo el amor puede llenar fugazmente, marcándola a fuego, con reminiscencias en clave laica de la poesía mística que la autora conocía a fondo, pero como Dios efímero y vulnerable a los azares del tiempo y la fragilidad humana, tampoco llena el vacío. El cambio de un absoluto por otro no resuelve la saciedad de su hambre existencial y o trascendente. Percibe a ambos, Dios y el amor, como espejismos que la defraudan en su búsqueda de sentido y anclaje. Sí. Grito y solo encuentro tu silencio, amor, tremendo e infinito como el de Dios en su páramo sin sentido. Solo la poesía se alza como un punto firme al no encontrar otros códigos que le expliquen el mundo. Descubre dimensiones cercanas a la trascendencia en la experiencia estética, sea como espectáculo y goce primigenio de la vida natural o en la obra de arte que revela simbólicamente los universos internos. Mujer de absolutos, luz cambia un Dios por otro, el amor. Fulgurante pero inestable. Sin Dios y sin amor, aparece, ligera y diáfana, como ella la califica, la poesía. Un punto de encuentro con sus raíces, su voz y su drama interno, así como una tregua liberadora en su incesante búsqueda. Leeré un fragmento de este poema que se llama Aire de cumbre y que está dedicado a la poesía. Y llego a ti y allí te encuentro, siempre esperándome a la hora exacta del desaliento en el vértice de la desesperanza, sobre el punto mismo en que la vida me empuja hacia la muerte. Y vengo a ti y allí te encuentro, ligera y diáfana, aire de la alta cumbre, poesía, y me entrego a ti sin resistencia, náufraga rescatada por ti, que haces volver cada vez mi envenenado corazón al amor y la ternura. Fin de cita. Espejo y máscara. El espejo está relacionado simbólicamente con la identidad. El reflejo de sí misma, es decir, su imagen y su reflexión sobre la misma, aparece determinado por los cánones de modelos estereotipados. Una supuesta esencia femenina
eterna y ahistórica, cuyo valor es la sumisión, que se expresa al no expresarse, el silencio y la invisibilidad al no reconocerse como impuesta y prefabricada. Entonces fija una mirada crítica para atrás, donde ya no se reconoce. Y cito también un poema que se llama, parte de un poema que se llama A mi retrato. Es decir, ella se está viendo en el espejo. Te miro con odio cuando me reencuentro tan igual a ti y a la vez distinta. Reflejo sin retorno en la luna del espejo. Frente angosta que rehuye sueños. Espalda estrecha, negadora de alas. Manos laboriosas para atar cadenas a tus piernas. Hace añicos el espejo y se queda con las astillas punzantes en las manos. Desde su presente podría entonces perfilar una nueva imagen a futuro a través de un proceso de autorrepresentación que responda a la mujer real y no a la ficticia. Sería el inicio de la visión de un nuevo rostro de mujer alternativo, aunque esta imagen todavía no se concretiza en el poemario, más que indirectamente por negación del actual. Precisamente en el espacio de libertad creativa consustancial a las elaboraciones y mediaciones simbólicas del arte, es donde ella podría imaginar otros horizontes, otra forma de vivir la vida, derrotando el silencio a través de su palabra poética. No obstante, la autora, a medio camino todavía, no va más allá de registrar el drama existencial desde un entorno opresivo. Su habitación privada, a lo Woolf, de escritura, constituye el único refugio impoluto donde resiste en libertad a pesar de. Y dice así, porque aún sumergida hasta el fondo, yo soy intacta transparencia, diafanidad incólume, celeste llama defendida por mis sueños, es decir, mi cercanía, mi ser poético. La libertad sobre todo. Subyace a lo largo de todos los poemas una ansia de libertad, de enfrentarse a sí misma, a las instituciones, a los otros, al pasado, al presente, a otras dimensiones. De esta subalternidad padecida cotidianamente surge el tono subversivo, confrontativo y frecuentemente colérico de algunos de sus poemas más incisivos. Rechaza la rigidez del entorno en donde se siente atrapada y donde ya no se reconoce ni quiere hacerlo. Tampoco acepta tener que legitimarse ante los otros. Primero debe resolver el problema de su identidad. Eva sin Dios, Eva con Eva. Su visión contradictoria y ambivalente es un mérito del libro, porque afortunadamente no constituye un manifiesto lleno de buenas intenciones, pero monocorde, o un texto programático. Para eso hay otros registros. La voz de Luz es matizada, expresa la de una mujer real en la encrucijada entre lo dejado atrás frente a lo que solamente se intuye y se vislumbra. Es una fase de transición con momentos tremendos de flaqueza. Su poesía está asignada por un rigor enfático y un sólido oficio. Desde este espacio de libertad, la voz poética derrota al silencio cobarde y cómplice. Mujer programada por otros que la colocan en una urna cuando todavía siente las pulsiones del cuerpo. Estigmatizada, o peor, ignorada por querer ser y dejar de ser. Su actitud escéptica pone en duda una posible utopía y la hace inflexible a la negociación de su identidad. Acepta su finitud y esto aumenta la urgencia ya que no cuenta con asideros autorizados o reconfortantes. Eva sin Dios es un texto matizado con luces y sombras. Recorre todas las contradicciones de una conciencia emergente entre la angustia y la esperanza. Luz expresa enfáticamente el conflicto, pero no lo resuelve, sino que nos da un perfil de aristas de una mujer en construcción. Eva sin Luz
la Eva de luz borra el rostro, o más bien la máscara impuesta. Se encamina contracorriente, con la poesía como acompañante, hacia la posible figuración de otra Eva, sobre todo en su poemario final, al que me estoy refiriendo, deducida por contraste con la actual. El poema cierra con una duda sobre la validez de su protesta, pero no obstante deja el testimonio escrito con sangre sobre los muros circundantes como página en blanco, su escritura en el papel. Eva sin Dios es un poemario de ruptura y de interpelación, ¿verdad? Donde convive una mujer aprisionada en las redes del poder real y simbólico y otra anticonformista que lucha por liberarse con un contradiscurso que fluctúa entre un registro de raíz clásica y otro más directo. La propuesta a futuro nos las deja irresuelta en cuanto lectores cómplices, ya que Luz Méndez escribió un extraordinario poemario de búsqueda con final abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Méndez de Penedo. El legado de Luz Méndez de la Vega sin duda va más allá de su obra literaria. Trasciende también por su afán de amplificar otras voces, por rescatar la obra de sus antecesores y por la defensa de la esencia del ser mujer en un país patriarcal. Muchísimas gracias por esta participación. Y tenemos ahora una pregunta que queremos hacerle a las tres panelistas, a las tres invitadas el día de hoy. Nos gustaría mucho que nos hablaran un poco sobre cómo vincula la literatura con la construcción del país. Empezamos con la doctora Méndez de Penedo, por favor. La literatura es un discurso, ¿verdad? Y una práctica, pero tiene su especificidad, ¿verdad? Es decir, un mismo tema se puede tratar desde diferentes puntos de vista, desde la sociología, la antropología, la literatura. En la literatura hay una preocupación indudablemente por la forma, ¿verdad? Y le voy a poner un ejemplo. Si yo hablo de Estrada Cabrera, del gobierno de la dictadura, yo puedo leer un texto histórico, sociológico, digamos, más hacia lo científico, pero puedo leer El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Y esto me va a dar una vivencia más cercana de lo que eso fue, que si me quedo en lo más objetivo y científico que podrían ser los otros discursos. Esto no quiere decir que estén separados, todo lo contrario. Es decir, la literatura no es un ente que flota en el vacío y que surge de la nada, ¿verdad? Surge de contextos, pero también surge de elaboraciones simbólicas, ¿verdad? A través del uso de la palabra y de diferentes estructuras y estrategias. No sé si eso era lo que me estaba preguntando. Perfecto, muchas gracias, doctora, muy amable. Y le damos ahora la palabra a Ana María Rodas para que nos hable, también nos dé su punto de vista sobre cómo se vincula la literatura con la construcción del país. Con la construcción del país. La pura verdad, nunca había pensado en semejante cosa. Yo soy incapaz de mentir. Pero si me pongo a pensar ahora en lo primero que se me viene a la mente es la literatura va contándole a las personas cómo fueron las cosas ayer, cómo fueron hace 100 años, cómo fueron hace 200 años. Si uno se pone a pensar y le pregunta a un griego que tiene más historia impresa
que la cantidad de años que llevamos los guatemaltecos en imprimir nuestra historia, porque no debemos dejar de pensar en las estelas, en todos los glifos que los miembros de los pueblos originales grabaron e hicieron para hablar de su historia, sus necesidades, sus esperanzas, todas los deseos, las pasiones que tenemos los seres humanos. Y decía que si le preguntamos a los griegos, nos podemos remontar a 2000 años atrás sin ningún problema, más de 2000 años atrás, porque ellos tienen desde ese tiempo los escritos de sus autores principales, ellos antes que los romanos, por ejemplo, porque la cultura griega es anterior, algunos siglos, al desarrollo de esa cultura tan valiosa, la cultura romana, de la que nosotros hemos bebido tanto. No olvidemos, por ejemplo, que nuestro lenguaje, el lenguaje que hablamos normalmente los guatemaltecos, que es el español, tiene raíces muy profundas en lo griego y en lo romano. Esa manera de expresarnos la hemos heredado, así como hemos heredado las estelas y todos los monumentos que crearon los mayas para hablar de un pueblo originario de Guatemala. La literatura es importante porque cuenta la historia de una sociedad. Y a mí no me cabe la menor duda que la literatura que se escribió en Guatemala en tiempos más cercanos, entre los años 54 a 80 y tantos, es una literatura que nos deja de una manera muy fuerte, posiblemente muy dura en algunos casos, nos deja la prueba de cómo fue la sociedad guatemalteca en esos años que he mencionado, que son de los que puedo hablar yo porque los he vivido. Yo nací en el 37 bajo el mandato de Ubico, pero viví afortunadamente los 10 años entre el 44 y el 54, y con un amigo, Memo Colón, decíamos siempre que las personas que habíamos vivido ese decenio éramos muy diferentes a las personas que nacieron después del 54, porque teníamos la prueba, habíamos vivido ese momento de libertad, la primavera guatemalteca del siglo XX. Entonces, ahí se encuentra la relación de la literatura, se exprese como se exprese, en cualquier idioma, con lo que el escritor ha vivido, cómo ha sido la sociedad en que el escritor nació, vivió y hasta falleció.
Muchas gracias, Ana María. Le damos ahora la palabra a Aida Toledo, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, yo pienso que en la literatura, cuando empezamos a revisar la literatura, sobre todo la literatura que está vinculada, la que aparece como después de la independencia, e empezamos a indagar, ¿verdad? A lo largo, hacemos toda una lectura del recorrido, es posible indagar ahí, ¿verdad? Cuáles son las problemáticas que han aquejado, digamos, a la sociedad, como decía Ana María, a la sociedad de donde está emergiendo la obra literaria de determinados escritores. Aún, digamos, cuando leemos la obra de García Granados, de Josefa, nosotros observamos, digamos, la angustia, ¿verdad? Ella era una persona perteneciente a una de las capas altas de la sociedad de ese momento. Sin embargo, se puede observar, leyéndola a ella, una angustia existencial, ¿verdad? Ella definitivamente da cuenta de lo que algunas de las mujeres que tenían capacidad de escritura están pasando en ese periodo, ¿verdad? Y también de las luchas intestinas que estaban sucediéndose en ese momento. Si nosotros nos vamos más adelante, nos vamos a encontrar con las escritoras de alguna manera que yo fui mencionando hoy en mi recorrido, porque me parece que sí tienen una postura, digamos, bastante crítica, y que con sus mismas acciones, digamos, las acciones que ejecutaron, de alguna manera resistieron los embates del patriarcalismo en el cual nos hemos visto inmersas, digamos, a lo largo de todo el recorrido hasta llegar al día de hoy. Me parece que la postura política desde diferentes flancos de la literatura de mujeres sí está poniendo en entredicho, ¿verdad? Emplazando, discutiendo, argumentando cómo hemos hecho la construcción de país, ¿verdad? Por eso revisar el género del ensayo de las diferentes escritoras, de diferentes momentos, digamos, las escritoras que estaban, como decía Ana María, en la década de la primavera democrática, las escritoras que estuvieron después, ¿verdad? En el ensayo también hacían, podemos encontrar propuestas, ¿verdad? Críticas y consideraciones argumentativas sobre cómo estamos viviendo ese momento, digamos, cómo hemos estado viviendo ese momento. Hay una mirada, porque es una mirada desde el espacio doméstico, de alguna manera, cuando las escritoras salen a luz, han asaltado el espacio público y entonces quedan expuestas, digamos. Alguien como Irma Flaquer, por ejemplo, ¿verdad? Que fue totalmente eliminada, digamos. Que a ley de Fopa también, ¿verdad? Por expresar las ideas con las cuales no estaban de acuerdo o lo que fuera. Y así las escritoras en el periodismo y en el ensayo han expresado su descontento, su escepticismo, su angustia, ¿verdad? Por la manera en que estamos construyendo un país totalmente desigual, ¿verdad? Las escritoras mayas dan cuenta de eso. Las escritoras mayas, a partir de que aparecen las primeras ensayistas, empiezan a discutir y a enfrentarse a las discusiones sobre cómo está construido el país. El ensayo de Otsoy es un ensayo para mí que coincide, ¿verdad? Porque se escribe en el mismo momento que Sampo López estaba escribiendo el otro texto. Ella estaba escribiendo este ensayo sobre los estereotipos, porque le molestaba muchísimo la pregunta, ¿verdad?, que hacía la gente, o las consideraciones así, las afirmaciones de que ellos definitivamente no tenían ancestros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes hacer eso para una población mayoritaria, digamos, descontarlos, anularlos, invisibilizarlos? Yo creo que sí se puede leer en la obra de las escritoras sobre las periodistas, del periodismo narrativo, el periodismo político, ¿verdad? En donde están las escritoras, ahí están las escritoras también, y también están en el género del ensayo, sobre todo las escritoras mayas del siglo XXI han venido haciendo constantes inmersiones en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, en discusiones antropológicas, en discusiones de clase, ¿verdad? El último texto de Irma Alicia Velázquez Matú,
es un ejemplo. Está inclusive en un video, ¿verdad? Discutiendo este final, esta conmemoración de la que hoy estamos hablando. Entonces yo creo que sí es posible vincular fuertemente porque se puede indagar, es como un termómetro, ¿verdad? Tomarle el termómetro a esa construcción de país, porque no solamente tenemos insatisfacción de género, sino también se expresan las otras insatisfacciones, y pienso que sí es posible, por lo menos en esos géneros, ya no digamos en el de la poesía, en el de la poesía se puede ver también, ¿verdad? Hay cantidad de escritoras de diferentes momentos, ¿verdad? Discutiendo asuntos relacionados con la insatisfacción de la desigualdad, la exclusión, o sea, si así estamos construyendo el país, yo creo que sí se está hablando, ¿verdad? Y sí creo que sí se puede vincular y se puede seguir la línea, ¿verdad? Buscar cuáles escritoras, no todas, ¿verdad? Y no todos los géneros, pero una buena cantidad de escritoras en lugares estratégicos, ¿verdad? Donde han estado haciendo un trabajo de hormiga, digamos, a veces, ¿verdad? Se han ido colando, digamos, estas cosas. Alaíde tuvo que ir a México para fundar FEM y discutir las cuestiones de género, pero también discutir cuestiones de políticas de género, que también es parte de la construcción del país, ¿verdad? Eso creo. No sé si está bien. Muchas gracias, Alia. Sí, yo creo que es importante, ¿verdad? Tomar en cuenta todos los diferentes géneros en los que las mujeres están dejando su voz plasmada en Guatemala para poder entender lo que estamos viviendo y lo que viene, lo cual me lleva a la siguiente pregunta que nos hacen. ¿Cuál es el mayor reto de las mujeres escritoras en la construcción de la patria para los próximos 200 años? Y también haríamos la misma ronda de preguntas, empezando por la doctora Méndez de Penedo. Vamos a... ¿Me escucha? Sí, ya está. Bien. Mire, yo creo que aunque se ha abierto el espectro para la participación de las mujeres, todavía falta muchísimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que habría que, digamos, abrir todavía más. Otra cuestión, ser más flexibles con los cánones, sea sociales, estéticos, literarios, etcétera. En una palabra, inclusión. Yo creo que ese es el gran reto. Y el gran reto es hacerlo a través del diálogo y a través de la acción. Porque, como mencionaba Aida, por ejemplo, esto de las mujeres ensayistas mayas es interesantísimo, ¿verdad? Porque es un género que tradicionalmente las mujeres no han practicado, digámoslo así. Sobre todo ya con una cierta conciencia política, ¿verdad? Una cierta política. Yo creo que mientras más también haya oportunidades de educación, eso es fundamental, porque se necesita el acceso, ¿verdad? A una educación de calidad, por supuesto, ¿verdad? Y a una educación pero sobre todo también una mayor participación en la vida pública de las mujeres. Yo creo que eso es fundamental para ir, digamos, abriendo el campo. Yo lo dejaría ahí brevemente. Muchas gracias, doctora Méndez de Penedo. Ana María, ¿cuál crees que es el mayor reto para las mujeres escritoras en la construcción de la patria en los próximos 200 años? El mayor reto es andarle poniendo trabajos específicos a las escritoras. Yo creo que lo primero que necesitamos las mujeres, sean escritoras, sean balletistas, sean actrices de teatro, es poder manejar su propio espacio sin la intervención masculina que diga esto debe ser así, esto debe ser así. No hay ser humano que estando preso en una jaula, aunque sea una jaula metafórica, puede
realizar un trabajo en beneficio de su país. Y a pesar de eso, a pesar de que las mujeres, no solamente en Guatemala, en muchísimas partes del mundo, y hay países en los que verdaderamente las mujeres están en peor situación de la que estamos las guatemaltecas. A pesar de eso, la incidencia femenina en el proceso de avance de un pueblo es increíble, porque efectivamente se necesita una mejor educación, se necesita que las personas tengan mejores ingresos, que puedan darle de comer a sus hijos. La preocupación actual de la gran mayoría de las mujeres en Guatemala, y no me dejarán mentir, es obtener la comida para sus hijos. Y eso es algo que impide que una mujer se desarrolle como ella querría hacerlo en otro campo. Pero vemos que en una inmensa mayoría de lugares de Guatemala, las mujeres están sujetas a una serie de trabajos terribles, los cuales no conocemos nosotros más que de verlo, de saberlo, pero las mujeres que vivimos en zonas como la de Guatemala, como la de Quetzaltenango, en fin, lugares en los que uno diría que ya podría tenerse una mejor forma de vida, no tienen los problemas que hay. No hay más que ver los ranchos, las casas que hay en el campo de Guatemala. Y si vamos solamente al punto de la desnutrición, que es una de las necesidades absolutas que tenemos. Dios mío, no quiero ni siquiera pensar ni decir esta noche la cantidad de niños desnutridos y de adultos desnutridos que hay en este país. Y si no se da una buena nutrición, si no hay una buena enseñanza pública, si no hay un sistema de salud pública, que podemos esperar, que podemos exigirle a las mujeres? No podemos exigirles nada. Están muy preocupadas por toda la razón del mundo en estos 3 puntos que acabo de mencionar. La comida de sus hijos. ¿Qué va a hacer de sus hijos si no hay preparación? ¿Qué va a hacer de sus hijos si se enferman? Si no hay hospitales ni centros de salud. Entonces, la pregunta, yo la siento como muy retórica porque digamos que vamos a ser las mujeres por este país en los próximos 200 años o 300 o 400 años, mientras las mujeres no estemos seguras que vamos a tener para nuestros hijos, para satisfacer sus necesidades como seres humanos, no vamos a poder ver un poco más allá hacia una política de mejoramiento del país solo porque somos mujeres. Muchas gracias, Ana María. ¿Aida? Sí. Perdón.
Sí, estaba pensando en lo que Ana María estaba diciendo. Precisamente creo que parte de lo que Ana María está diciendo está en relación con la pregunta que nos están haciendo, digamos. Quizá uno de los deberes de las escritoras, ¿verdad?, que antes no se entendía de esa manera también, porque eso también ha evolucionado, digamos, ha evolucionado el papel, ¿verdad?, de las intelectuales del país, ¿verdad? Entonces, digamos que desde la escritura creativa o desde la escritura ficcional o no ficcional, desde el ensayo, desde el teatro, de donde sea, creo que una de los retos, digamos, quizá es no olvidar, digamos, el contexto, digamos, donde estamos situadas. Pues, digamos que de alguna manera, ¿verdad?, nuestra escritura debería de ser situada, digamos. Estamos hablando de algo que le compete al país donde estamos, o las reflexiones sociales, las críticas y todo. Claro, cuando uno tiene una actitud que se puede ver en estas escritoras que de alguna manera mencionamos hoy, digamos, la invisibilización es más rápida y de primero hay una cierta violencia, ¿verdad?, de parte del sistema, y luego un tratar de acallar, digamos, la voz, ¿verdad? Que ya lo sabemos cómo sucedió en tiempo de la guerra o en otras épocas. Por ejemplo, cuando yo pienso que el grupo más combativo ahorita y que tiene más conciencia de la construcción de país está precisamente en el corpus maya, ¿verdad?, de escritoras. También hay escritoras ladinas o mestizas hablando de las problemáticas del país. Yo creo que no son dos burbujas, es la misma burbuja, digamos, ¿verdad? Tenemos un espacio para la imaginación y un espacio para la reflexión. Y yo sí creo necesario, lo que Ana María hizo ahorita es un ejemplo de la reflexión, ¿verdad?, propia y de los retos que enfrentamos, digamos. Claro, poner los pies sobre la tierra, creo que es necesario todavía más, y pensar en nuestra propia situación como seres humanos. Hoy estamos viviendo una situación rara, ¿verdad?, que estamos en medio de esa pandemia que parece no acabar, pero tenemos ejemplos, digamos, tenemos escuela de eso, sí tenemos escuela, ¿verdad?, de mujeres transgresoras, de mujeres escritoras transgresoras que enfrentaron el estatus, la misma Ana María Rodas, en el momento de los 70, ¿verdad? Rosa Rodríguez López, al inicio del 20, ¿verdad?, y Irma Flaquer, Alaide Jopa. Las escritoras que hemos nombrado son escritoras que han reflexionado acerca de la construcción de este país. Y me parece que si diéramos una mirada por el corpus maya sobre lo que están escribiendo ellas y no pensáramos que estamos ante una literatura que se banaliza o que se refiere específicamente solo a un sector, ¿verdad? Hay algunas propuestas interesantes dentro de los ensayos de las escritoras y también dentro de los ensayos de las escritoras ladinas. No digo que no, ¿verdad? Estamos discutiendo asuntos que son importantes, digamos, en nuestros propios ensayos, cuando escribimos ensayos, además de poesía, narrativa, pero también las propuestas creativas en libros, digamos, específicos, como el de Mónica Lisures, por ejemplo, en Ita, está haciendo una reflexión histórica, ¿verdad? Y otras autoras, la autora de la que yo les hablaba, del 61, ella enfrenta a esa sociedad patriarcal con ese libro, ¿verdad? Quizás esa es la razón por la cual no se publicó nunca el libro. Y yo solo lo he leído inédito, digamos. Entonces, me parece que sí, que uno de los retos es ese, no dejar de lado, digamos, la realidad, ¿verdad? Y ser como la conciencia de este tiempo también, desde un espacio que hemos sufrido la marginación, digamos, sabemos lo que es eso. Hemos sufrido la marginación de diferentes maneras y en diferentes situaciones, digamos, dependiendo cuál es nuestro origen, nuestra clase social, ¿verdad? Nuestra situación de vida, nuestro compromiso político, no, ¿verdad? En el sentido como se entiende en Guatemala, ¿verdad?
pero sí me parece importante que el reto es reflexionar, digamos, también. Ahora hay muchos espacios de discusión en donde podemos participar haciendo eso. Gracias, Aida. Reflexionar, ser voz de quienes aún no pueden tomar la palabra, replicar todo lo que estamos viviendo con empatía y tomar con seriedad todos estos aspectos también que mencionó Ana María, creo que son importantes para la construcción de la patria en los años que vienen. Muchas gracias a Aida Toledo, a Ana María Rodas, a Lucrecia Méndez de Penedo por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos han seguido y quiero dejar con ustedes a la doctora Ana Acevedo para poder despedir este evento. Buenas tardes. Buenas noches. En nombre, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? En nombre de la Facultad de Humanidades y del Instituto de Investigación sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad, ILI, quiero agradecer a Aida Toledo, a Ana María Rodas y a Lucrecia Méndez de Penedo, no solamente por el día de hoy, sino por esa generosidad que han tenido durante años en trasladarnos sus conocimientos, por compartir su poesía y su narrativa, por contribuir a la crítica literaria, al periodismo y al arte del país, por ser voces reivindicadoras de la igualdad de las mujeres, por seguir formando con su trabajo a muchos jóvenes, por contribuir tanto con la Universidad Rafael Andívar y con Guatemala. Muchas gracias por este primer encuentro. Digo primero, pues es el primero de muchos intercambios que esperamos seguir teniendo con el mundo de la literatura femenina en Guatemala y en América Latina. Gracias también a Claudia Navas por moderar la mesa el día de hoy. Muchísimas gracias, Claudia. No siempre es fácil que alguien acepte moderar. No siempre es fácil, pero muchísimas gracias. Y quiero aprovechar también para invitarles, este es mi pequeño anuncio, a nuestra siguiente colaboración dentro del marco del Bicentenario, el día 12 de octubre a las 17 horas, al foro Proyectos Identitarios y Bicentenario de la Independencia de Guatemala. Así que muchísimas gracias a todas, a los estudiantes que nos acompañan, a todas las personas que estuvieron también vía YouTube. Muchísimas gracias y buenas noches y un abrazo fraterno de mujer a mujer. Gracias.